Voy a comenzar diciéndoles algo, no les tenemos miedo, no nos van a amedrentar por más que nos difamen, por más que hagan publicaciones para tratar de intimidarnos. Solo quiero decir una cosa, esta gente es la misma que ha venido atacando al presidente de la República, que se opone a los cambios en nuestro país. Esta gente lo que busca es descalificar nuestra opinión, descalificar nuestra posición. Ellos lo que quieren es que nosotros nos sintamos intimidados para que no sigamos empujando este proceso de cambio en El Salvador. Están difamando porque saben que es la única arma que les queda. Van a inventar cosas y van a continuar publicando e inventando cosas porque ellos saben que nosotros somos los que les damos de alguna manera la voz a los del pueblo salvadoreño, al verdadero pueblo salvadoreño. Porque saben que nosotros tenemos el valor de decir las cosas bien dichas. Pero ¿sabe qué? Quiero pasar al tema de hoy, así es que bienvenidos, les habla Romeo Lemus, un gusto estar con ustedes, mis estimados amigos. ¿Qué miedo tienen estos de la oposición? ¿Cuál es el miedo que el pueblo decida? ¿Cuál es el miedo que la población tome el mando y decida cómo quiere la Constitución de la República? Fíjese usted cómo son de manipuladores estos cuando hablamos de las reformas a la Constitución de la República. Dicen ellos que son democráticos. Ellos cantan a los cuatro vientos, abren la gran bocota diciendo que son democráticos, que les gusta que la población participe, que la población decida, que la población manda, dicen ellos. Y bueno, y cuando viene y el vicepresidente de la República a través de la comisión ad hoc plantea un referéndum para que la población opine y diga si quiere las reformas a la Constitución de la República, ellos dicen que no. Y vienen con la misma cantaleta y dicen, no, es que aquí lo que quieren es reelegir al presidente de la República. Es que aquí lo que quieren Nayib Bukele es perpetuarse en el poder y entablar una dictadura. La misma paja de siempre, la misma cantaleta para no reformar, para oponerse a las reformas a la Constitución. Dejen que la población decida. Dejen que la población decida si quiere reformar la Constitución o no. ¿Qué más democrático que eso, que la población se exprese? Que la población tome voz, tome mando. ¿Por qué no dejan? Si ustedes son los que se llenan la boca hablando de democracia, hablando de participación ciudadana, ahora permitan que la verdadera esencia de la población se manifieste a través de un referéndum. Y pongan atención a lo siguiente antes de darle paso a estos sabios que hablan de la Constitución, a estos hipócritas que hablan de la democracia. Es el turno del ofendido, es el turno de la población. Por mucho tiempo ustedes decidieron, ustedes se encerraron en un hotel y decidieron cómo iba a ser la Constitución de la República en 1982, ¿no se acuerdan? Encabezados por Roberto Dabuizón, la constituyente la llamaron. Y la decidieron unos cuantos, un puñadito de militares, un puñadito de burócratas, un puñadito de empresarios. Y la población, mire, nada. Pues ahora que sea al revés, ahora permitan que la población decida y elija. Es el turno del ofendido. Escuchemos a algunos de esos que hablan cualquier babosada. La reelección para reformar la Constitución es solo un mecanismo para entronizarse en el poder y seguir concentrando más poder como en los países totalitarios. Una reforma o una ley puede ser aprobada mediante un plebiscito o mediante un referéndum, sino que tiene que seguir un proceso como cualquier otra reforma, que sería lo ideal de que se presentara en esta legislatura y que sea aprobado en la siguiente. Diputada, se desconoce si en estas reformas también se van a incluir los artículos pétreos, como por ejemplo que se reelija el presidente de la República nuevamente. Pues justamente no ha habido suficiente información. Un proceso tan importante como una propuesta de reformas a la Constitución debe tener el más amplio consenso social. El proceso de formación de ley ya está estipulado, que sería propuesto por una asamblea legislativa y que tendría que ser una futura asamblea legislativa la que tendría que dar el aval para que esto sea ya una reforma en forma. Esa es la democracia que les gusta a ellos, la democracia que ellos deciden. La democracia de la minoría contra la opinión de la mayoría. Bueno, vamos a cambiar de tema y como no tengo ni que incluir en este programa, entonces vamos a hablar de el hijo del nuegado, el nuegadito le dicen a este tipo. ¿Lo conoce usted? Bueno, si no lo conoce porque no es su culpa, le quiero decir que es el jefe de fracción del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. No me acuerdo el nombre, eso es lo de menos, eso es irrelevante. Como tan irrelevante es lo que va a decir, pero de todas formas vea usted cómo sale en defensa precisamente las personas que fueron detenidas del partido FMLN. Él dice que la detención de estas personas es una muestra de autoritarismo, que Venezuela, que Cuba, Dios guarde, se quedan pachitos, que en Cuba y en Venezuela los policías lo que reparten son bombones, que en Cuba y en Venezuela la policía le pega con vejigas.
a las personas, a los manifestantes que quieren liberarse de las dictaduras de esos países. Ahí sí. No, pero ahí no hay dictadura, según él. Aquí sí. Dios guarde, aquí es peor que Cuba y Venezuela. Aquí hay que llamar a Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos, para denunciar semejantes atrocidades. Por cierto, este muchacho parece que no puede hablar mucho. Si el nefasto Rodolfo Parker lo escuchara, por lo menos lo corrigiera en 4, 5, 6 veces. Es un profesional. Distinto es a aquellas personas que obviamente no han estudiado, no han tenido la posibilidad de ir a la escuela. Pero este tipo se supone que es profesional y debería poder hablar muy bien. Pero es mucho pedir. Pues él no cuestiona el fondo del asunto, lo que cuestiona es el mecanismo. Dice e increpa a la policía que si por qué no enviaron una invitación a los detenidos para decirles que iban a ser detenidos. Que si por qué no les avisaron con anticipación, por lo menos con un mes de anticipación, de que iban a ser detenidos. Que cómo es posible que los estuvieran esperando en la casa para detenerlos. Que cómo es posible que estuviera la policía ahí esperando. Y como quería, pues. ¿Acaso iban a llegar los ahora imputados hasta allá, a la Policía Nacional Civil, o se iban a presentar voluntariamente a la Fiscalía? No. No, es que así es. La policía tiene que buscarlos donde crea que los puede detener más fácilmente. La policía tiene que buscarlos donde crea que están en ese momento. Así es que, pero de todas formas, reitero, él no cuestiona el fondo del asunto. Él no dice, mire, son inocentes, estas personas no deben nada. No, él cuestiona el mecanismo. Escuchemos un ratitillo. El debido proceso es que a usted se le haga conocer por qué lo van a detener, se le llame a las instancias respectivas, ¿verdad? Pero que le lleguen a quemarropa, como decimos, que lo echen en el carro, que le pongan las esposas y se lo lleven sin decirles nada, ni saber por qué se lo llevan, ese es un problema, ese es un delito, esa es una violación a la ley. Okay. Por lo tanto, nosotros él quiere por invitación, dice ¿verdad? Que hubiese sido. Que de manera prepotente, ¿verdad? De manera arbitraria ejercieron con nuestras compañeras y nuestros compañeros. Hay un mecanismo establecido y es el que deben aplicar, pero no de esta forma, señor. En una parte de esta intervención, Nuegadito dice que es un show, que presentarlos ante los medios de comunicación, que exponerlos públicamente, es un show prácticamente. Mire, y cuando capturan a aquel pobre campesino, aquel pobre carpintero, aquel pobre panadero, aquella persona que no tiene recursos, de bajos recursos, aquel don nadie, pues, y lo presentan ante los medios de comunicación y hacen el gran show, y entonces no es lo mismo, pues. ¿Y qué corona tienen estos que no tenga el otro? Es decir, pues, que obviamente no se trata de una manera deliberada de hacer esto. La prensa se aglomera simple y sencillamente y hacen el show. Eso es todo, simple y sencillamente. No es porque sea la intención de la Policía Nacional Civil. Si para la policía fuera mejor presentarlo sin este alboroto de la prensa. ¿No cree usted, señor Nuegadito? Así es que ese no es argumento, pero me quedo con la parte que usted cuestiona, precisamente el método y no el fondo del asunto. Yo les dije que tengo buenas noticias y sí, tenemos buenas noticias. Lo que sucede es que a veces nos detenemos hablando mucho en estos problemas, en este tipo de situaciones, que se nos olvidan las buenas noticias. Mire usted la cantidad de vacunas que ha comprado el gobierno del presidente Nayib Bukele. Mire usted cómo está avanzando el proceso de vacunación. Que no se nos olvide esto, las buenas noticias. Es la primera vez que un avión llega al aeropuerto Monseñor Oscar Arnulfo Romero con vacuna de la farmacéutica Sinopharm, lote que viene a fortalecer el Plan Nacional de Vacunación que ha puesto a El Salvador como uno de los países líderes en el proceso de inmunización a nivel mundial. Esta vacuna es una de las primeras vacunas que ha tenido el aval correspondiente a través de la Organización Mundial de la Salud y con lo cual en el cumplimiento de todas las recomendaciones internacionales, el tener el biológico, el tener un plan sólido de vacunación, el tener los pilares fundamentales ante esta situación sanitaria, vamos a poder ir saliendo adelante. Este es el 24º lote de dosis que llega a El Salvador. 15 han sido por compra directa, 7 entregadas a través del mecanismo COVAX y 2 han sido donaciones, una de la República Popular de China y otra de México. Y es muy importante el que se cumple ya esa cantidad de dosis en el territorio que nos permite cumplir los 4.5 millones de salvadoreños vacunados con esas dosis. Es muy importante el comprender que todo esto ha sido gracias al esfuerzo, a la antelación, a la participación, a la ayuda de países amigos como el gobierno de China. Este lote de vacunas posteriormente fue llevado en camiones con sistema de refrigeración al Centro Nacional de Biológicos para su resguardo. Por su parte, la embajadora de la República Popular de China en El Salvador señaló que su país seguirá apoyando al gobierno del presidente Nayib Bukele en la lucha contra el coronavirus. Junto con los 6 lotes anteriores de vacuna CoronaVac,
China ha proporcionado a El Salvador 5.150.000 dosis de vacunas. Así está El Salvador ahora. Otra de las buenas noticias es que se aprobó por la Asamblea Legislativa un asocio público-privado para ampliar el Aeropuerto Internacional de El Salvador. Eso es bueno. Estamos modernizando más el aeropuerto para que ustedes, compatriotas, cuando vayan a nuestro querido país, tengan mejores condiciones, sean mejor recibidos. Esas son las cosas que tenemos que resaltar. Esas son las cosas que también tenemos que contar nosotros. Está bien la política y los pleitos y vamos a continuar poniendo el dedo en la llaga, pero tenemos la responsabilidad también, señores, de contar las cosas buenas en las cuales está avanzando nuestro querido El Salvador. Un abrazo para ustedes, nos vemos en la próxima.